eso que me perdonen los docentes, pero tiene un riesgo brutal de que te transformes en un gilipollas. Necesitas luego tocar realidad y decir, no. Sin embargo, engancha una barbaridad. Si la gente que tienes no está obligada, la gente que tienes es que quiere aprender de lo que le estás contando, le estás dando hasta lo más profundo que tienes, se lo estás regalando solamente para hacerle crecer. Es una acción muy generosa y terrorífico para el ego. Puedes tener problemas de ego. Es que es mucho trabajo. O sea, si tú lo quieres preparar bien, 10 minutos por día. Yo no me atrevería a juzgar el por qué en un instituto hay profesores que repiten la misma lección todos los días y no la preparan. Si conseguimos con nuestros comportamientos no hacerlo, vamos a educar como padres, o cuando venga un profesor no vas a pelear con el profesor y no echar la culpa al gobierno, al Estado, a los profesores. Si conseguimos cambiar toda la educación, no solamente esa, tendremos un mundo mucho mejor. Vicente Muñoz Almagro, que te llevo persiguiendo ¿cuántos meses, cuánto tiempo, cuántos años llevamos sin vernos así las chichas y sin darnos un abracete? Pues un montón. ¿Y cuántas cosas han pasado también desde la última vez que nos vimos, no? Sí, joder, han sido 3 cambios de trabajo, 2 cambios de ciudad. Bueno, cuéntanos un poco para que te conozcan, quien no te conozca, ¿vale? Quien aterrice en este vídeo, en este que futuro va a ser podcast ya mismo. Y cuéntanos de dónde viene Vicente Muñoz. Pues Vicente es una persona que nació en Ciudad Real, que vivió en Ciudad Real, que le encanta su ciudad y que bueno, pues, se fue a estudiar, hizo la carrera de Económicas y Empresariales y antes de hacer nada en la vida decidió montar una empresa que fue muy chiquitita. Empezó con un club de esquí, el club de esquí se convirtió en un tour operador, acabó siendo el tour operador más grande de Andorra. Ahí cometí mi primera cagada como emprendedor, me acabaron quitando la empresa y luego pues me dediqué a 1000 cosas, al marketing, dirigí una agencia de marketing, monté otras 2 empresas y las casualidades de la vida me llevaron a que un cliente mío de la agencia de marketing fuese una fundación, la fundación de Caja Rural de Ciudad Real, y le estábamos haciendo la imagen corporativa. Y el proyecto era chulísimo, me encantaba. Y salió un puesto de trabajo para el gerente de esa fundación. Y, joder, eso es una traición lo que tenía que hacer en la agencia, pero me presenté y me cogieron y una vez que aterricé en una entidad sin ánimo de lucro para ayudar a los demás sin pedir nada a cambio, ahí ya la vida pegó un giro. Y fue cuando empecé con el mundo del emprendimiento. Entonces, había sido emprendedor en mis propias carnes y llegó el momento de ayudar a otros emprendedores a que hiciesen sus negocios. Y montamos un programa que tenía un premio que se llamaba Desafío 22 y eso fue en aquellos tiempos que no existía Lean Startup, que existía lo del plan de negocio. Y llegó un momento en que eso no nos convencía, fue el momento en que me crucé con Néstor Guerra, compartimos ideas y ya montamos lo que... Te explotó la cabeza, ¿no? Cuando le conociste te explotó la cabeza. Sí, y ya montamos algo mucho mejor. Montamos los chicos le llaman aceleradora, pero para mí era una acompañadora de startups o de emprendedores y de ahí ya todo ha sido una rueda. Después de eso he trabajado en una aceleradora suiza, después en una aceleradora también de carácter mundial, pero online. Y todo esto que acabas de relatar en un storytelling ahí, ¡buah!, fugaz, ¿en cuántos años ha ocurrido? O sea, terminar la carrera con 22, 23 años, supongo, más o menos, ¿no? Yo soy un chico joven, de los que hicieron la mili. Bueno, claro. Sí. Sí, no, el mundo del emprendimiento yo creo que entré en 2009, yo creo que sí, fue 2009, el mundo del emprendimiento ayudando a los demás, no montar mi primera empresa. Mi primera empresa la monté en el 97, que internet había que quitar el cable y tu madre te protestaba, que decía, que me va a entrar una llamada y tú te conectabas así. Ahí sí fue cuando monté mi primera empresa y ayudar a los demás
Fue, sí, 2009, hasta hoy. ¿Qué te cambió? ¿Y cómo es para ti? Ahora entraremos un poco más en materia en cuanto al emprendedor, esa persona que aplicaba ese programa que estaba hecho para ayudar a los demás, y además era un programa que era presencial, siempre han sido presenciales, fines de semana. Yo doy fe de uno de ellos, ahora hablaremos de caramelo envenenado más adelante, pero ¿qué cambio, cómo se trabaja con las entidades sin ánimo de lucro? Es decir, cuando no hay un ánimo de lucro tipo Asoka, ¿no?, que ha sido, por ejemplo, una entidad que ha defendido el emprendimiento social, que Pericles, que también está entrevistado en el canal, fue emprendedor del año y nombrado por Asoka. Entonces, ¿cómo te manejas? ¿Es fácil? ¿Hay que tirar siempre de fondos europeos? ¿Hay presupuesto? ¿Qué intereses un poco se dan? ¿Por qué nacen y por qué se mueren los programas? Cuenta lo que puedas. Sí. Bueno, ahí la ventaja, una de las características que yo tengo es que soy una persona con mucha suerte. Siempre he tenido suerte. Has nacido con una flor en el culo, ¿no? Sí, sí. Y una de las suertes que he tenido es que las entidades sin ánimo de lucro para las que he trabajado son entidades que iban con un presupuesto de una entidad financiera. Por lo tanto, no tenía que buscar donantes, no tenía que buscar fondos europeos. Entonces, podíamos hacerlo a pulmón. Y esa ventaja hace que sea una locura dentro del mundo del emprendimiento, porque en el mundo del emprendimiento, como el emprendedor es el peor cliente que puedes tener, no hay manera de rentabilizar un programa de apoyo al emprendedor, salvo que te quedes con equity, con capital, o les cobres de alguna manera, y eso no es mi modelo. Entonces, ¿qué es lo que te da una entidad sin ánimo de lucro para trabajar con emprendedores? Una libertad brutal, brutal, porque puedes hacer lo que te sale del alma. Y si lo que te sale del alma es ayudar y no provocar tener un beneficio, seguro que vas a ayudar más. Claro. Con más propósito y sin tener esa espada de Damocles, ¿no?, de alguna forma. Es igual cuando entras en un proyecto europeo, ¿no? Cuando entras en un proyecto europeo ya firmas, ya empiezan un poco la burocracia a entrar. De hecho, en Lazarus tuvimos a la EOI como acompañante y bueno, pues ya te empieza a quitar un poquito de libertad, pero bueno, por otro lado, entran recursos. Son dos formas de ver la vida distintas. O sea, los fondos europeos, unos fondos europeos son los que te venían de la EOI, de cuando hicimos Lazarus, y otros fondos europeos son los de los PRTR, ¿no?, los de transformación y resiliencia. Son dos mundos distintos. O sea, con la EOI ellos eran los que justificaban los fondos europeos ante Europa. Ellos eran los que tenían el marronazo de tener que pelear y que todo fuese legible y los que corrían el riesgo. Nosotros simplemente nos teníamos que adaptar a sus cosas, porque sí había que adaptarse, y de hecho, por salirnos mucho del camino y no ser tan dóciles, dejaron de querer trabajar con nosotros. Pero tenías mucha más libertad que lo que hay ahora. Ahora tú coges un PRTR, un proyecto europeo, y estás frito. Si es que te obligan a 800.000 cosas. Y para ayudar a emprendedores tienes que ser muy ágil. O sea, no puedes tenerlo todo previsto, porque el emprendedor te va a cambiar de un día para otro lo que necesita, y a lo mejor tienes que cambiar el programa y cambiar de profesores y cambiar de mentores, porque el emprendedor que tienes en ese momento no necesita lo que habías programado. Y eso no tienes la agilidad suficiente con los proyectos europeos. Y ahora que mencionas la agilidad y la burocracia, la poca burocracia de un proyecto europeo, ¿cómo ves que cuidamos ese músculo que a España le hace poder dar empleo a un 75% de las personas que vivimos personas activas que vivimos en este país, que son las pymes, ¿vale? ¿Cómo tratamos nosotros ese músculo que hace que la pyme vaya mejor, ¿no? Las cuidamos, educamos emprendedores en lo que llamamos educación secundaria obligatoria, lo incluimos bajo tu criterio. ¿Cómo ves que estamos tratando en España, como yo digo, la mano que nos da de comer? O sea, ¿cómo lo ves tú? Bueno, ahí de lo que me estás planteando varias cosas en una misma pregunta. Me preguntas cómo tratamos a los autónomos, cómo tratamos a las pymes, y por otro lado me hablas de cómo fomentamos la educación para que la gente acabe creando pymes. El caldo y el guiso. Vale. Yo siempre he pensado que los autónomos
son los grandes discriminados de la sociedad. Tenemos un maltrato horroroso. Y si es un autónomo que además trabaja por cuenta ajena, lo estás machacando 2 veces. El tener que pagar por tener derecho a trabajar es un poco una locura. Y esto es opinión personal, ¿eh? Aquí no estoy hablando por el puesto de trabajo que tengo ahora ni nada. Soy Vicente Muñoz. Y pienso que el que no puedan tener las mismas condiciones de bajas, de paro, de vacaciones, de jubilación, y encima que tengan que pagar por tener derecho a trabajar, creo que algo que estamos haciéndolo mal y algo deberíamos hacer para hacerlo bien. Luego, en cuanto a cómo tratamos a las pymes ya una vez que has pasado el autónomo y ya está facturando, ya tiene empleados y ya es una pyme, no considero que esté maltratada. A ver, tiene que pagar unos impuestos como todo el mundo, y el mayor problema es el exceso de legislación que tenemos. Tenemos muchísimas ataduras, somos muy poco libres, y si por cada ley que se publicase se quitasen 2 o se quitasen 3, pues seguramente sería más ágil el poder tener negocios. ¿Y los emprendedores? O sea, la educación emprendedora en sí. Y la educación emprendedora en sí está mejorando. Yo recuerdo cuando yo estudié económicas y empresariales. Y solamente me hablaron de emprendimiento un día en toda la carrera, eran 5 años en aquellos tiempos. Un día. Que llegó un hombre y nos preguntó: ¿quién quiere montar una empresa? De la clase en aquellos tiempos había 200 personas en clase. ¿Sabes? Esto de los números cambia la cosa. Vale, éramos 200, levantamos la mano 3. Luego preguntó: ¿quién quiere trabajar en las cajas de ahorros? Que allí había 2 cajas de ahorros en Córdoba, que estudié yo. Y levantaron la mano, pues a lo mejor 40 o 50 personas. ¿Quién quiere ser funcionario? Todo el mundo. Y ya no se volvió a hablar de emprendimiento. Eso está cambiando. Ahora ya en la educación secundaria se habla algo de emprendimiento, hay gente fuera del sistema, pues como Junior Achievement o Create, que están haciendo cosas fabulosas por la educación emprendedora, y desde ámbitos públicos y privados se está haciendo algo. ¿Qué falta por hacer? Desde luego. Ojalá, en vez de ver al emprendedor o al empresario como una persona mala que viste corbata y que explota a la gente, lo viésemos como una persona que en vez de subirse al carro tira de él, que es una persona que tiene empuje, que tiene creatividad y que puede hacer que cambien las cosas para mejor, para todos, para generar puestos de trabajo. Si ese cambio psicológico lo diésemos, España sería maravillosa. Claro, es que una pyme, por ejemplo, es un pequeño centro de estética, ¿vale? Sí. Bueno, pues un pequeño centro de estética que tenga 2 empleados, 2 empleadas. Muy probablemente no tenga para pagar una agencia 2.000 euros al año para hacer una o media acción de marketing, medio en condiciones. Probablemente tenga lo justo para pagar un administrativo, quizá jornada completa, apurando mucho según convenio, 1.400, 1.500, por ahí andará la cosa. Y no tiene dinero para nada más. O sea, no tiene margen de maniobra para nada más. Y no es que tenga las bisagras de las puertas de oro, ni derroche dinero. O sea, te estoy hablando de clientes cercanos que llevan sus negocios de manera coherente, con precios coherentes en el mercado, y no les da. Entonces, yo me refiero a eso. O sea, igual que a las familias, pues desde que existía la peseta y pasamos al euro, se notó pues una merma del poder adquisitivo, de alguna forma fue ese engaño, ¿no? Esa magia que se hizo por parte del sistema financiero, y bueno, pues el gobierno había que evolucionar hacia ahí, pero claro, si no tiene capacidad el empresario para poder crecer, poder tener tiempo para formarse, poder crecer en oficios normales que van a hacer falta siempre, un peluquero, oficios de toda la vida que sabemos que van a seguir existiendo, porque la IA no nos va a cortar el pelo de momento, ¿vale? De momento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para aumentar un poquito ese y darles un poquito de aire? No a hasta las pymes, hasta los 50 trabajadores, no a las grandes empresas tampoco, pero es que hasta que se llega
O sea, pyme, el recorrido de pyme, como sabes, es súper elástico. Desde que empiezas de autónomo, tienes 3, 4 trabajadores, hasta que llegas a los 50, 40 trabajadores, que ya la cosa se complica en cuanto a organización, en cuanto a facturación, en cuanto a procesos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué opinas que se podría hacer? Te voy a dar dos respuestas, ¿eh? La primera es la que me sale de instintiva. Vale. Nada. 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 Que la ley del mercado tiene que regularlo. Y si el que está teniendo una peluquería y cobrando los precios justos y teniendo los clientes que puede atender, no consigue llegar a fin de mes porque está pagando una gestoría y una agencia de marketing, tiene que cerrar. O dedicarse a otra cosa, o pensar de forma distinta. O meterle una dosis de creatividad que haga que su empresa sea diferente y que tenga más clientes en la puerta que los que pueda atender y entonces pueda subir el precio. O sea, ¿Y la segunda? ¿La segunda respuesta? La segunda respuesta es que si el problema que tenemos para que esas empresas pequeñas consigan más ingresos para poder sobrevivir o crecer o vivir mejor y no plantearse el cierre, pues a lo mejor lo que tenemos que ayudarles con formación, con creatividad, con todo lo que estamos aprendiendo en el mundo del emprendimiento. Nosotros estamos aprendiendo técnicas que la mayoría de las pymes no conocen. O sea, todo lo que es design thinking, todo lo que es lean startup, agilismo, la utilización de la inteligencia artificial, que la has nombrado por encima, pero la inteligencia artificial lo va a cambiar absolutamente todo. Entonces, si podemos ayudarles, imagínate que haces una aceleradora en vez de startups, haces una aceleradora de estas micropymes que lo están pasando regular, pues a lo mejor consigues que multipliquen sus ingresos y les puedes ayudar. Pero eso, ¿tiene que hacerse con el dinero del Estado? ¿O tiene que pagarlo el que va a recibir esos ingresos? Yo no te sé qué contestar. Claro, sí, no, está muy bien respondido. Es decir, yo creo que un Estado, en la medida en la que quiera albergar buenos emprendedores, y más en nuestro tipo de sociedad, en en el estamento político en el que nos encontramos, yo creo que debería de ayudar un poquito y debería de arrimar un poquito el hombro, un poquito más en cuanto a cultura emprendedora desde, yo no digo que lo metan desde primaria como comenta Pericles y como bajo mi punto de vista sería lo ideal. O sea, empezar el emprendimiento como una asignatura más desde primaria, igual que el autoconocimiento, que ahora hablaremos de ello. La IA la vamos a dejar ahí, ahora la tocaremos un poquito para ver qué andas haciendo. He escuchado en el corte que hemos tenido para despedir a los posibles compradores de la casa donde estamos, que bueno, pues es muy bonito todo esto. Esta casa es una casa familiar, aquí ubicada en Ciudad Real, que bueno, pues ha llegado el momento de su fin en vuestras manos, por así decirlo, y tiene que pasar a otras manos para que se aproveche, pues como yo la finca que te he comentado que estamos intentando vender. He escuchado por ahí que tenías una familia, ¿no? que montaba monterías hasta de meses, ¿no? He visto por aquí también que la decoración va un poco en torno a ese mundo. ¿Qué pasa? ¿Que vienes de familia de marqueses o eres duque y no me lo habías dicho, Vicente? Yo soy la oveja negra de todo eso. Yo no he cazado nunca. Una vez maté un pajarillo y lo enterré y lloré una barbaridad. Mucho. Sí, no, yo no soy del mundo de la caza, pero sí que mis antepasados eran gente que tenía sus tierras y sus cosas. Muy bien, pues eso está bien. Y donde hubo, pues algo habrá quedado, ¿no? Digo yo. Además que esas fotografías, esos cuadros, porque son de tus antepasados, muchos de ellos, solamente lo solían hacer por las personas que tenían un determinado poder adquisitivo, ¿vale? Para así ser representados de esa forma, como esos cuadros que he visto yo. La verdad es que me ha sorprendido porque me ha recordado a una finca de bodas donde se hacían también monterías, había pues este tipo de cuadros, este tipo de decoración que he visto, que aquí ya está fusionado todo, ¿vale? Ya es una mezcla de lo anterior y lo moderno. Y bueno, pues, ¿por qué no? Lo vamos a decir también, pues hasta hace poquito has estado varios meses cuidando de tu madre, ¿no? Porque eres de los 4 hermanos que sois, que yo me había aniquilado a 2 ya en nuestra conversación fuera de cámara. Tú eres el que está más próximo, bueno, digamos que fue el que dio el paso de venirse de Madrid para acá, para acompañarla en sus últimos meses, últimos días, bueno, días no, han sido meses lo que has estado acompañando. Año y medio. Año y medio. ¿Y cómo
¿Cómo lo has vivido? Me interesa también conocer, bueno, pues cómo cada enfermedad tiene su cosa, ¿vale? Pero cómo lo has vivido a nivel de, bueno, pues ese desapego, ¿no? Ya no está tu madre. Esta experiencia yo creo que es buena. O sea, te he comentado antes lo de que soy una persona con suerte y las cosas suceden por algo siempre. Y yo estaba trabajando en una aceleradora suiza del grupo SIX, los que se compraron bolsas y mercados españoles, la Bolsa de Madrid, la Bolsa de Barcelona. Montaron una aceleradora que se llamaba F10. Y a mí me contrataron y yo estaba trabajando con ellos haciendo programas de aceleración y decidieron un día descontinuar las operaciones en España. Entonces el equipo pues nos fuimos. Y en ese momento yo estaba en el paro y me fui a hacer una entrevista a una fundación de Valencia para dirigir una fundación de innovación en Valencia. Era un sueño. O sea, innovación en una ciudad preciosa, un cargo importante y hice las entrevistas y llegué hasta el final. O sea, ya cuando me estaban llamando el headhunter diciendo, oye, no te ha llegado el contrato, pero si te tenía que haber llegado hace media hora. Y en ese momento el presidente cambió de opinión y dijo que no iba para adelante el proyecto, que no iba para adelante la contratación. Entonces a mí me hizo reflexionar y a la misma vez mi madre tenía dos enfermedades, Alzheimer y fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad terminal de los pulmones. Una y otra, la verdad es que se complementaban, pero la tenían mal y la estaba cuidando una persona, mi madre no estaba bien con esa persona y mi reflexión fue, ¿por qué te ibas a ir a Valencia? O sea, dejas a tu mujer, que está en Madrid, te vas a Valencia, que está lejísimos. Y la única explicación que me daba a mí mismo era por ego y por dinero. Y mi madre pasándolas regular. Y dije, pues fuera mi carrera profesional, me voy a cuidar a mi madre, que es lo que tenía que hacer. Entonces me fui con ella y estuvimos año y medio que fue todo amor, o sea, maravilloso. O sea, es como una niña pequeñita a la que tienes que cuidar, no se acordaba nunca. O sea, si yo estaba sentado a su lado y ella miraba por otro lado, luego me veía y decía, ¿pero qué haces aquí? ¡Ay, qué alegría más grande! Dice, es que me siento muy sola. Digo, ¿pero cómo vas a estar sola? Si llevamos juntos todo el día, ¿sabes? Pero era súper bonito. Y sí es cierto que era duro, ¿eh? O sea, cuidar a una persona mayor es muy duro porque estás 24 horas con ella y dejas de hacer deporte porque estás todo el tiempo sentado a su lado, la masa muscular la pierdes, la parte intelectual la pierdes porque solamente acaba viendo las series turcas y a la Sonsoles Onega y puedes perder a los amigos porque claro, no puedes salir y lo pierdes todo. ¿Y qué has ganado? Ha ganado todo. Ha ganado todo. O sea, la cantidad de... Yo tengo una máxima que es que hay un círculo virtuoso que es que cuanto más... Lo puedes empezar por donde quieras, ¿eh? Cuanto más amor das, más feliz eres. Y cuanto más feliz eres, más amor das. Y eso supongo que lo ves. Si tú estás inmensamente feliz, tiendes a querer más a la gente y les das más amor. Qué bonito, eso no lo había escuchado así. Pues eso funciona con siempre. atención, conscientemente. Pues qué bonito, qué bonito, qué bonito. Sí. Qué bonito. Y se fue en el momento que se tenía que ir, O sea, lo hizo fenomenal. Sí, sí. Se fue en esta Navidad. Él estuvo con todos mis hermanos y los reconocía a todos. Claro, eso le cansó bastante. Y nada, el 8 de enero se fue entre mis brazos y sin sufrir. Y muy bien. Muy bien. Uf, pues yo tengo a mis dos padres vivos. Ya te he comentado fuera de cámara que mi padre nos ha pegado un par de sustos en los últimos 3 años. Buenos. Y bueno, es un momento que si lo has podido vivir así poco a poco, como yo crié a mi hija un poco, bueno, los primeros meses de vida, que estaba de baja, pude estar acompañándola por mi mujer. Mi primera mujer no le dio el pecho, pues estuve 4 meses con ella, pues fue maravilloso. Yo tengo unos recuerdos de eso, de
es que lo que tú dices, esa ecuación es fenomenal, ¿no? Pues me alegro mucho que lo compartas con quien quiera ver el vídeo y conmigo, principalmente. Volvemos otra vez a los emprendedores. Me gustaría saber, cuando me dejabas a mí volar un poquito, cuando te estaba, incluso antes de tomar un poco las riendas, un poco más de la coordinación asentada, esas entrevistas que tú hacías, que a mí me dejabas determinadas entrevistas para que hiciera, yo tenía que entrenar, tenía que dar cera y pulir cera todavía un poquito, que algunas venían como una idea, nada más. Todavía en Lazarus han entrado proyectos que solamente venían en idea. Y algunas eran muy locas. Bueno, tú estás también muy loco, hablando en el buen sentido de la palabra, que era lo que yo sé que lo teníamos apuntado, lo que estábamos evaluando, pero que era lo que a ti, fuera de lo que tú tenías, que era lo que a ti te daba ese pelómetro que se dice en algunos ambientes televisivos. Para mí lo más importante de un programa de aceleración no son los mentores, no son los profesores, no es el programa, no es la incubadora. Lo más importante son los emprendedores que están conviviendo en cada edición, en cada batch. Si ellos son muy, muy buenos, van a hacer mejores a los demás. Y para mí la métrica era, yo necesitaba hacer un programa con emprendedores muy buenos y excelentes. Y mi embudo era, de cada 100 emprendedores que veía, 10 eran buenos, 4 muy buenos y 1 excelente. Entonces, con esos 4 y 1 necesitaba tener una media más o menos con 220 entrevistados, conseguía sacar un buen Lazarus. Y la entrevista era fundamental, tenía que verlos a todos. Y normalmente dicen que tú en los 3 primeros minutos ya sabes quién tienes delante, incluso en una entrevista de trabajos. Sabes si lo quieres o no quieres a esa persona. Y el resto de la entrevista, los otros 37 minutos o 27 minutos, son para justificar la decisión que tomaste en los 3 primeros. Entonces, yo lo que tenía que ver es qué había detrás de esa persona. Y yo elegía siempre personas. Los proyectos me dan igual porque los proyectos cambian. O sea, de hecho, una aceleradora o una incubadora lo que tiene que hacer es que cambien los proyectos. O sea, que pivoten, que iteren, que sean una cosa completamente distinta, porque quien manda es el cliente futuro, no es el emprendedor. Entre una gallina y salga un elefante, si así tiene que decirlo el devenir, ese camino que transitan. Entonces el proyecto me da un poco igual. Lo que me importa es la persona que está detrás del proyecto. A ver, una persona buenísima, excelente, acaba teniendo proyectos chulos, que aunque les ves un montón de carencias, porque si no, no estaría en la incubadora, pero ves que hay algo detrás. ¿Y qué emprendedor buscaba yo? Yo siempre buscaba 2 características, que fuesen humildes y generosos. Si no eran humildes y generosos, yo no los quería. ¿Por qué? Porque si no son humildes, o sea, el emprendedor engreído que se va a comer el mundo, que va a ser el próximo unicornio y que te pide que le firmes un NDA, ¿sabes? No lo quiero ni ver. ¿Por qué? Porque si no tiene la humildad para aceptar la opinión de un mentor, la opinión del mercado, la opinión de sus clientes, si él tiene razón y no los demás, pues no va a aprender nunca. Por lo tanto, ¿para qué me necesita si no lo vas a escuchar? Y que sean generosos es por lo de la magia que te digo que tiene que ocurrir cuando están todos los emprendedores juntos. Porque inteligencia colectiva que se creaba en las sesiones de avance. ¡Guau! Eso era tremendo, eso era tremendo. Pero es que yo me lo llevaba a todos lados, luego, hasta en un café. Pues me parece ideal, porque lo que... Y el tema del propósito, o sea, tú has trabajado un poco todos estos temas a nivel de coaching, propósito, espiritualidad, estar en paz contigo mismo, amor propio, quererte. A ver, tú, por ejemplo, sois una pareja que no habéis tenido hijos, con lo cual eso te deja también un poco más tiempo, porque era como hablábamos antes, cuando tú tienes una empresa y va todo justico, y sobre todo como haya algo que te preocupa, no prestas atención a lo importante. Yo entiendo que tú sí te has dedicado, y doy fe, porque mientras que yo estaba los viernes y los sábados en la sala de Lazarus, tú estabas en la sala de inglés, ¿no? Y también oratoria, llegaste a hacer oratoria. Entonces, bueno, pues comenta. Tengo más títulos que la duquesa de Alba. Sí, estuve... Me ha gustado prepararme y todo eso, pero vamos, lo importante es que
tengas una razón por la que haces las cosas. O sea, y esto no es nuevo. Quien escuche esta conversación y le guste el emprendimiento conocerá a Simon Sinek y los círculos dorados. Si tienes un why, el para qué estás haciendo las cosas, luego el cómo lo haces y el qué haces, sobre todo el qué da exactamente igual, lo puedes cambiar, pero mientras el propósito permanezca va a funcionar bien. Mira, lo ha ido nuestra amiga. Sí. Entonces, bueno, pues a mí sí siempre me ha gustado tener propósito y el saber para qué hago las cosas. De hecho, soy un poco friki de estos temas y yo sí me hago planes estratégicos de mí mismo. O sea, me hago planes a 5 años o a 2 años y me pregunto cómo estoy, cómo quiero estar y qué tengo que hacer para conseguirlo. Y el qué tengo que hacer para conseguirlo, pues me lo descompongo en qué tareas tengo que dar una por uno, me hago mi checklist y todo esto. Sí, soy un poco friki. Friki de estas cosas. ¿Y el ahora cómo lo llevas? ¿Controlado? Muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Estoy en un momento de... Una de mis grandes preocupaciones en la vida me la reveló uno de mis primeros jefes. Cuando yo era un chiquillo y monté mi club de esquí, tenía puesto el club de esquí dentro de Viajes Halcón y el director de Viajes Halcón de Ciudad Real, se llamaba, porque ya no lo es, Fernando Carranza, me dijo un día, dice, da igual lo que pase en la vida, Vicente, mientras tú tengas un techo donde vivir, da igual que no tengas dinero, que no consigas llegar a fin de mes, da igual porque no pasarás frío y la comida la conseguirás de alguna forma. Y era una reflexión muy tonta, pero siempre me ha preocupado el futuro. Y ahora, gracias a Dios, con el tiempo y haber hecho las cosas con un poquillo de cabeza, ya no le tengo miedo a la jubilación. Entonces ahora estoy en un momento de felicidad, en un momento en el que puedo ser feliz y que las cosas que haga las puedo hacer porque me da la gana y puedo tener un propósito y se disfruta más. Por lo tanto, estoy en un buen momento. Sí, porque ahora estás en un puesto de trabajo, estás en el Ayuntamiento de Ciudad Real, ¿no? En el Instituto de Promoción Económica. ¿Cómo es? Formación y empleo. Formación y empleo, vale. Claro, estás trabajando con funcionarios. Sí. ¿Qué tal? Es un cambio enorme, es un cambio brutal. O sea, a mí me apetecía una barbaridad este puesto de trabajo porque si eres de las personas que quieren cambiar las cosas a mejor y que quieres ayudar a los demás, hacerlo en tu propia ciudad, siendo además tan de Ciudad Real como yo soy, que vuelvo a la gente loca de lo que me gusta mi ciudad, era el trabajo ideal. Pero luego viene el choque con la realidad, porque claro, cuando tú vienes del mundo del emprendimiento, ser un business angel, ser un emprendedor, montar aceleradoras, que el error es tu amigo y lo que fomentas es que la gente se equivoque rápido y barato, y el error es fundamental, el riesgo es fundamental, les aconsejas a la gente que más vale pedir perdón que pedir permiso y todas estas cosas que hacemos en el emprendimiento, la creatividad, y llegas a un entorno en el que lo importante es la garantía, es un entorno garantista. O sea, el error no puedes tener ni uno, tienes que tener garantía de que no existen errores. Y para eso, la agilidad que se le pide a un emprendedor, itera, ve rápido. O sea, la velocidad no la puedes tener porque tienes que cumplir 16 procedimientos. O sea, si yo quiero comprar 200 vasos de estos y estoy en una empresa, pues llamo por teléfono al proveedor, tráeme el pedido, mándame la factura y te pago. Si estoy en la administración pública, tengo que hacer un informe de necesidad, propuesta de gasto, pedir a intervención si hay suficiencia de crédito. Luego tengo que llevarlo a consejo rector. De consejo rector tengo que pedir 3 presupuestos. Tengo que reunir un tribunal para que vea los 3 presupuestos. Una vez que los tengo, hago una adjudicación, se aprueba la adjudicación y entonces ya le cuento al proveedor de los vasos y me lo manda. Es decir, son 8 o 9 pasos para una cosa que debería ser así. Y eso, claro, choca una barbaridad. Eso choca una barbaridad. Y luego la cultura. Una cosa, hay muy pocas empresas que tengan cultura. Y la cultura siempre hay que intentar cuidarla. Eso para los emprendedores, cuando ya llevan un tiempo, al principio la cultura es brutal, porque es crear y la ilusión, dan igual las horas, da igual que cobremos, lo importante es que el niño va creciendo, eso es brutal.
mantener esa cultura es muy difícil, pero las empresas que la mantienen, llegan al infinito. Que son capaces de generarla y mantenerla, claro. Sin embargo, la cultura que se genera en administración pública está viciada por el corsé que tienen de regulatorio. Entonces tienes tantas reglas para hacer tantas cosas que tu cultura es propensa al uso de esas reglas. Por lo tanto, es más normal que te encuentres con un no se puede, que con un, oye, qué idea más buena, vamos a ver cómo buscamos la forma de hacerla. Entonces, sí que es un choque. Eso es lo que he vivido yo durante 20 años en mi vida y conseguí mi pequeño ecosistema, que bueno, pasaste por allí unas cuantas veces, que la verdad es que estoy súper contento de haber terminado mi carrera en la administración pública de esa forma y tan feliz porque coincidió con los últimos años de Lazarus. Luego anduve más tiempo, pero me permitió, conociendo Lazarus, me permitió poder aplicar cosas que aprendí a los emprendedores, incluso a la gente que buscaba trabajo, porque al fin y al cabo idear, construir, medir y aprender lo puedes aplicar a todo, a todo. Y más aún, pues conseguir traer a esos profesores que eran el top 10, pues a muchos de ellos en España, en el ecosistema, pues poderlos traer a Madridejos, ¿no? Un pueblecito ahí, y encima alumnos de FP, que era súper bonito para trabajar el design thinking con Lego, Yo tengo muy buenos recuerdos, pero sí que es verdad que, bueno, pues luego te levantaba el teléfono, oye, y esta factura, pues 4 meses y no la habían cobrado, no habían pagado una factura de 200 euros, ¿no? Que te da casi apuro, que muchas veces es eso, el pago de una factura, otras veces es, como he dicho tú, todo un procedimiento que de otra forma en la empresa privada es levantar el teléfono y ya está. Y también yo pienso que este tipo de cultura que nosotros estamos fomentando año tras año en la administración, sobre todo en las administraciones más pequeñas, donde el avance se ve, no hay departamento de transformación digital como en algunos ayuntamientos grandes. También lo que hace es que quien entra no ve espejos en los que inspirarse adecuados, ve espejos que no son los adecuados. Y los que están, hay veces que se forman unos ambientes más chungos, igual que eventualmente se forman ambientes súper chulos. Hay veces que en un departamento te tienes que comer una persona y es que trabaja ahí. Y como no tienes tanta agilidad para mover, porque hay una RPT, es decir, hay burocracia para todo. Entonces, eso al final... Esa es la oportunidad para cambiar las cosas. O sea, si tú te aplicas la teoría que le dices a los emprendedores, te la aplicas a ti mismo y dices, hay que utilizar los círculos de influencia. Y tú a lo mejor puedes influir en tu equipo. Claro. Pero tu equipo tiene otra gente que conoce. A lo mejor puede influir en otros. No sé, a lo mejor estás plantando la semilla para que dentro de la cultura cambie. Cambiar una cultura son 40 años. Pero yo qué sé, puedes poner tu primera semilla y para que los 4 años que estés hayan conseguido un pequeño cambio que luego vaya floreciendo y haciéndose más grande. Hay dos cositas que te tengo que comentar. Una es, me puedes hacer una pregunta a mí, así que te la vas pensando, ¿vale? Y otra es, tienes que hacer una pregunta a un profesor, va a ser profesor o profesora, todavía no lo tenemos claro, quién va a ser antes, o él o ella, o bien con prácticas o relacionado con FOL, va a ser de un instituto, ¿vale? Le tienes que lanzar una pregunta a una persona que es profesor en FOL o en el departamento de prácticas de FOL, ¿vale? Que está buscando empresas para ubicar a sus muchachos de FP superior, ¿vale? Más preguntitas. Me gustaría saber, aunque ya implícitamente lo hemos comentado, me gustaría saber qué es para ti un emprendedor hoy. Es decir, una persona de esas poquitas que van a levantar la mano en clase, ¿qué cualidades debería tener hoy bajo tu experiencia? Porque tú has visto startups crecer y estar, bueno, pues en la lista de Forbes, hay varios Lazarus, como hemos comentado antes, pero ¿qué cualidades debería de tener un emprendedor hoy? Ya lo has dicho, que era lo que tú buscabas, lo que tú preguntabas, pero ahora es lo que yo seleccionaba. Ahora es esas cualidades más que herramientas, ¿vale? ¿Qué conocimiento? Aparte de la humildad y la generosidad, pues creatividad. Creatividad es importante, empuje, que consiga ser cansino cuando tenga que ser cansino y picar piedras, martillo, pilón, eso es fundamental. Si puede ser carismático, mejor.
Pero vamos, son cosas que si tiene, mejor. Solamente hacen falta 2, que son las 2 primeras. Las demás si las tiene, mejor. Que sea carismático para poder llevar un equipo y enamorar a la gente. Que sea un poco golfo, que tenga gracia, que salga de juerga, que... ser empollón está bien. Pero si tienes algunas habilidades sociales que vuelven loca a la gente, quizá esté mejor. Y bueno, y conocimientos... a estas alturas me gustaría que, y eso es muy fácil, que se manejase bien en inteligencia artificial, me gustaría mucho. Me gustaría mucho que entendiese de... No te voy a decir programación, pero sí de manejo y de lo que se necesita para hacer algo con ceros y unos. Eso sí que me gustaría. Y si supiese de marketing, mejor. Pues hablando un poco de todas estas cualidades y este paseo que has hecho con las skills que debería tener un emprendedor hoy, bueno, pues ha llegado el momento de decírtelo ante cámara, ya te lo he dicho detrás de las cámaras, pues vamos a pedir tu colaboración en Fuera del Sistema, que es el programa que estamos diseñando entre varias personas y que, bueno, pues ha salido fruto de eso que había ahí, que estaba diciendo aquí falta algo, Angelito, aquí falta algo, Angelito, aquí falta algo, pues es lo que ha salido Fuera del Sistema, que es un programa de formación que, como la palabra lo dice, está fuera del sistema, uno más de los que está fuera en ese cinturón que comentábamos antes, formación reglada en medio, cinturón de formación fuera del sistema y luego último cinturón al mercado de trabajo, que puedes acceder o emprendiendo o trabajando para o ambas cosas, ¿vale? O buscarte la vida trabajando o dirigiendo una entidad, incluso como has llegado a hacer tú, sin ánimo de lucro, que fomenta el emprendimiento social. Entonces... Y no social también. Y no social también. Entonces, este programa, como lo hemos ideado, es un bloque que se dedica al desarrollo personal y al autoconocimiento, que yo creo que es una materia que no se da en la educación reglada, ni en universidades, ni en institutos, ni en colegio. Lo más cerca, pues en valores, este tipo de cosas, pero son más como valores hacia los demás, hacia la sociedad, no son valores hacia uno mismo, que es por donde yo creo que habría que empezar. Luego tenemos el módulo de comunicación consciente, de marca personal, el módulo de IA, que en realidad debería de abarcar todo, pero lo dejamos ahí de momento en una caja controlado. Será algo transversal al resto de cosas y se van a iniciar, digamos, determinadas conversaciones que luego vas a poder aplicar al resto de módulos. Luego, por otro lado, está el módulo de encuentra trabajo, ¿no? Cómo te relacionas con el trabajo. O emprende o inicia tu carrera profesional, pero iníciala con cabeza. Si te tienes que equivocar, te tienes que equivocar y, como he dicho tú, las cosas pasan por algo, siempre. Pero si alguien te dice, oye, mira, te vas a dar un guantazo, si te lo quieres dar, dale. Pero bueno, si hay alguien que te guía o sencillamente que te ayuda cuando te bloqueas, que es lo que vamos a intentar, va a haber una serie de personas que van a hacer de guías para intentar que los alumnos que pasen esa formación no tengan bloqueos y no la aprovechen, no sean capaces de no aprovecharla. Y luego, finalmente, pues el módulo de marketing. Entonces, prácticamente has hecho un repaso de la confección del programa con tu exposición de qué debería tener un emprendedor hoy, porque un emprendedor no solamente es un emprendedor también es un intraemprendedor, ¿no? Sí. Háblame del concepto de intraemprendedor para Vicente. Intraemprendedor es lo que hacemos los que tiramos del carro en las empresas. Estás trabajando, yo trabajaba para una fundación que me pagaba una entidad financiera y montaba programas que los creaba yo solo. Pues estaba yo intraemprendiendo. Esta mañana he estado creando un programa de aceleración nuevo que, si Dios quiere, saldrá en el segundo semestre. Pues ahí estaba intraemprendiendo. Cuando te encargan algo y en vez de decir qué quieres que haga, dices dónde quieres llegar, ya eres un intraemprendedor. Si lo único, que te den la instrucción de dónde tienes que estar y tú hagas lo posible por llegar hasta allí. Claro. Ya está, eso. Y esta mañana estaba hablando con una persona con la que estamos trabajando, es doctora en la Universidad Rey Juan Carlos, y me comentaba, bueno, pues hablando un poco de todo esto del programa y es cliente, una conversación que teníamos en común, y dice, pues mi hija me dice, claro, es que los profesores en el instituto que nos enseñan educación emprendedora, porque está en bachillerato, no son emprendedores. Entonces, claro, ¿cómo nos va a enseñar? Pues lo lógico sería que nos enseñaran emprendedores. Claro,
Entonces, cuando una persona que está recibiendo esa formación llega a esa reflexión, algo ocurre. Yo creo que no le estamos dando voz a los estudiantes en condiciones, más allá de las encuestas que se puedan hacer en la educación reglada. También me consta, por ejemplo, en la entrevista de Almudena Zamorano y con la entrevista de Pablo Peñalver, que son dos intraemprendedores, porque llegan, aparte de llegar más allá del deber y no ser un profesor al uso, es que inician proyectos, solicitan proyectos y los terminan. Me da igual que ese proyecto tenga una repercusión económica o no, mientras que tenga una repercusión en impacto social y sea un proyecto que ayude a los demás a algo, ya estás emprendiendo. Si montando un botellón estás emprendiendo. Exactamente, montando un botellón estás emprendiendo una raíz, ¿no? Como se suele decir. Pero pues me decía eso, entonces, ¿cómo podemos hacer que esto se manifieste más? ¿Cómo podemos hacer? ¿Habrá que hacer entrevistas a alumnos de institutos? ¿Habrá que hacer entrevistas a profesores de institutos si se dejan para visibilizar un poco todo esto, ¿no? Es como la última entrevista que grabé de Ramón Ortega, que ya se va a publicar en breve. Me dijo que levantó la mano en la jefatura de estudios cuando dijeron que se encargaba, que quería ser coordinador del proyecto de aulas conectadas, que es un proyecto europeo que está en varios institutos, y él levantó su mano por salir de la monotonía. Entonces, claro, cuando tú escuchas un poco todas estas cosas y que ocurren, porque Pablo Peñalver le gusta ser docente, pero no podría ser docente al uso, ya lo hubiera dejado. Si no fuera por estos manguerazos de fondos europeos que permiten hacer proyectos bonitos para personas bonitas y obtener resultados sorprendentes, probablemente hubiera dejado ya la docencia. Entonces, ¿cómo deberíamos de hacerlo? Porque no podemos decir otra vez selección natural. Pero es que cuando el Estado tiene algo que decir, no le echo la culpa al Estado. Pero tú donde querías ir es que yo te ayudase en el programa, ¿no? Yo quería, obviamente, que tú me ayudases en el programa y asomaras por ahí tu cabecita y enseñaras parte de las cositas que sabes a las personas que van a estar ahí, aprovechando esa formación. Si me dan permiso, cuenta conmigo. Bueno, esperemos que te den permiso, habrá que hablar con el ayuntamiento. Sí, supongo que sí. Va a ser una colaboración muy somera y el nombre es más heavy como logo que como sentido, porque lo que queremos es estar al lado del sistema, es igual que tú, ¿no? Todo lo que estamos montando en la aceleradora no deja de ser un proyecto fuera del sistema. Vale, del sistema reglado. Del sistema reglado, sí, del claro. Sistema reglado de educación, ¿vale? Si lo montas, lo puedes montar con un presupuesto municipal, que está reglamentado, lo puedes montar incluso con un fondo europeo, ¿vale? Si se da el caso y existe un proyecto que puedas aprovechar, pero es un proyecto que surge fuera del sistema. ¿Y qué objetivo tiene? Ayudar a los demás. Ayudar a los demás. ¿Y cuál es la consecuencia? Que se crea más riqueza, más empresas y, por lo tanto, más empleo. Por lo tanto, estás haciendo que tu ciudad sea más boyante, más creciente y haya menos parados. Pero eso es la consecuencia. Y más feliz la gente. Y más feliz la gente, sí. Sí, esa es la cosa. Y ya empiezan pues, el círculo que has comentado antes también. Porque en estados de felicidad se atraen más cosas bonitas y más periodos de abundancia. La felicidad genera abundancia. Está yendo a la parte espiritual. Bueno, no. Sí, hay una tendencia muy grande ahora en el mundo sobre la generación de la abundancia, sobre el conocimiento consciente, de estas cosas que vas soltando de vez en cuando, pero porque quieres ir por ahí, ¿no? Pero sí, es... No es que quiera ir por ahí, sino que lo quiero poner de manifiesto porque sí que es verdad que a mí me está pasando que cuando... A ver, tú habrás pasado algún periodo de tu vida, quizá no, porque yo casi siempre que te he visto sonriendo, ¿vale? Cabreado, serio sí te he visto alguna vez, pero cabreado no. Cuando tú estás vibrando, cuando tú lloras de emoción, que yo, bueno, pues últimamente lloro de emoción, de vez en cuando, pues me aborda pues, desde un gracias, desde dar un gracias a lo que te está pasando, ¿vale? Hasta verte en situaciones de llorar de emoción. No, pues es muchísimo mejor y te ocurren muchas más cosas positivas que cuando estás en un estado de llorar por pena, por rabia, por... Mira, ya que estamos hablando del mundo del emprendimiento, recuerdo una conversación con Carlos Blanco que decía que uno de sus grandes aprendizajes
era el que había que quitarse a los cenizos del medio. Pero decía que lo tomó tan radicalmente que cogió la agenda y a todo aquel que tenía en el teléfono móvil que le transmitía energía negativa, o que era un llorón, o que era un pesado, lo que sea, lo fue quitando todos. Y se quitó una persona de su vida también del medio, uno de los que formaban parte de su entorno, se lo quitó del medio. Siempre tiendes a ir hacia la gente que te hace reír, te hace sentir bien y... A ver, hay gente a la que quieres que es negativa y pues la coges, pero te carga tanto de negatividad que al final, por alguna razón y sin querer, acabas intentando alejarte. Claro. Por lo tanto, sí, tú da buen rollo, sé buena gente y... Eso era lo que intentaba explicarle, bueno, pues a mi madre, y lo digo así de claro, ¿no? Pues hemos estado comentando, ahora mismo no están pasando una buena situación, hay una operación cercana, pero claro, no puedes estar dando pena todo el día, porque la gente que se acerca dando pena, pues como tú estás indicando ahora, genera rechazo. Entonces tienes que intentar vibrar en otro tipo de ondas para provocar otro tipo de reacciones en el universo, por así decirlo, en tu entorno más cercano, inicialmente. Lo que pasa es que eso tiene una dificultad, es una dificultad muy grande, que es que una cosa es lo que te dice la cabeza y otra cosa es lo que te dice el corazón. Y tú puedes estar completamente convencido de, no hombre, no, el estado de ánimo es una actitud. Y tú puedes ver una misma realidad triste o la puedes ver feliz, puedes dar gracias a Dios por haber tenido esa oportunidad de vivir ese mal rato por lo que has aprendido, o puedes estar diciendo qué mala suerte tengo, qué mal lo he vivido, y eso racionalmente lo sabes. Pero si el corazón te tira a la tristeza, no hay razón que te levante un corazón que está triste. Entonces hay que comprender a la gente que está triste. Sí, hay que comprenderla, hay que meterse en su piel y cada uno tiene un camino para abandonar esa tristeza y vibrar de otra forma. O sea, eso está más que claro. A ver, sí que es verdad que, como decía, cuando vibras en ese estado, está FM, ¿no? AFM, abundancia FM y escasez FM, que era por lo que le escuché a Sergio Beguería y lo que dicen otros muchos, como Sergio Fernández, a la hora de comparar. Al final es como nosotros estábamos comentando, si tú no estás en ese estado no vas a traer cosas positivas. Y cambiando totalmente de tema, si hablamos de liderazgo, ¿vale? También tiene que tener las cualidades que has descrito de un emprendedor, porque al fin y al cabo un emprendedor no tendría por qué ser líder, ¿vale? No tiene por qué ser líder, pues defíneme un poco esas cualidades y ahora iremos a una persona que conocemos y que tenemos en común, que para mí es el claro ejemplo de liderazgo. Liderazgo es una palabra que se ha manido mucho y entonces a cualquier cosa se le llama líder. Si tienes que ser el líder de ti mismo. Yo recuerdo cuando yo llegué a la fundación y que me decían, pero tú piensas como un directivo. Y digo, ¿directivo de qué? Pues si solamente soy yo. ¿Sabes que estaba la directora general y yo? Y decía, eres directivo. Y no me lo creía. Y luego decía, no, es que tú eres líder. Y el tener un cargo no te convierte en un líder. El líder es el que tiene seguidores. Si no tienes seguidores, no eres un líder. ¿Y cómo se consigue tener seguidores? Supongo que lo que tienes que dar es ejemplo. Y si eres una persona ejemplar, que inspira a los demás y que tiene carisma, te convertirás en un líder. Pero eso es muy complicado de trabajar. Es decir, formarte para ser un líder, no sé si se consigue, no lo sé, a lo mejor sí. ¿Y los hábitos? ¿Qué relación tienes tú conceptualmente entre hábitos y ser un líder? Pues si tienes como un hábito... A ver, los hábitos son costumbres repetidas. Por lo tanto, si tu costumbre repetida es intentar dar ejemplo, ser el primero que hace las cosas, prestar atención a cada una de las personas y nunca estar por encima de ellos, no lo sé, son los valores. Si tú los valores los aplicas, los valores los llevas a la realidad, los llevas como costumbre y se convierten en un hábito, pues me imagino que esos valores te pueden ayudar en el liderazgo. Pero no me había parado a pensarlo. No, es que dicen que en realidad el hábito, los hábitos, los buenos hábitos conforman el 85, el 90, el 95% del éxito
a la hora de plantearte hacer algo, conseguir hacer algo. Algo que requiera un esfuerzo y algo que sea a largo plazo. No voy a coger este vaso de agua y ya está, ¿no? Sino, si tú te planteas hacer la aceleradora, como estás haciendo, pues tú ya le has dedicado unas cuantas horas. Tú ese trabajo lo has tenido que encajar dentro de tu trabajo diario, porque estás cerrando otros programas, tienes tus reuniones, tienes tú que atender al resto de quehaceres que tienes en tu puesto de trabajo. Entonces, tú te tienes que empezar a generar una serie de hábitos y luego una vez que ese programa, tú eres muy cuadriculado, o sea, muy cuadriculado. Entonces, tú los hábitos a lo mejor no te has puesto a reflexionar sobre ello porque para ti surge de manera innata. Sí, sí. Pero en realidad, vale más una persona, o mejor dicho, no vamos a hablar de cuánto vale una persona o cuándo no, sino que puede conseguir las cosas una persona más a través de los hábitos y el esfuerzo que a través del talento. Una persona con talento y muy poco disciplinada puede acabar en la calle con una muy buena idea, con un buen discurso y es brillante y pinta que te cagas. Sí, disciplina hay que tener. Disciplina hay que tener y hay que tener perseverancia, claro que sí. O sea, esas cosas sí. Y luego no lo sé, lo de los hábitos. Mira, una cosa que yo hago es que sí que es cierto que soy cuadriculado porque tengo que vivir en el equilibrio. Si me desequilibro, no acabo siendo bueno. Una de las cosas que se me dan medianamente bien es el poder ser creativo y poder entender lo que hay más allá de una conversación. Esas dos cosas no se me dan mal. Y eso no lo podría hacer si no tuviese mi vida equilibrada, si no tuviese un trozo de mi vida dedicado a hacer deporte, un trozo de mi vida a cultivarme, un trozo de vida a divertirme, a salir con los amigos, a cuidar a la familia, a meditar, a tocar la guitarra. Y todas esas cosas quitan tiempo. Por lo tanto, si estuviese trabajando 24 horas al día disciplinadamente y tuviese 400.000 rutinas y hiciese árboles de decisión para todo, acabaría haciendo mal las cosas, porque no tendría equilibrio. Así que sí, pero sí hay que tener rutinas, pero yo hasta las tengo para el ocuparme de las otras facetas de mi espectro. Mira, sin conocer el tema en profundidad, bueno, pues has descrito cuando has dicho esas cajas, ¿no? Pues Vicente que toca la guitarra, Vicente que está con su mujer, Vicente que está con los amigos, Vicente que se dedica al trabajo, ¿no? Ciertas horas laborales. Todo eso es lo necesario y tienes que tener hábitos en todo. No solamente me refería a Vicente que hace deporte, sobre todo a los hombres dicen que el deporte, los hombres con el deporte aprendemos. El género femenino con el deporte lo que hacen, lo utilizan más como una actividad de dispersión, de comunicación, de diversión, no tanto como una actividad que genera hábitos, ¿vale? Y que aprende realmente con ella valores, ¿vale? Y es así como está la mente, porque está claro que la mente del hombre y la mente de una mujer son diferentes, ¿vale? Son diferentes. Pues estas son cosas que yo estoy aprendiendo con mis guías o mis mentores, ¿vale? Que me están ayudando un poquito en toda esta parte en la que quiero profundizar, porque lo veo importante, porque son preguntas que habitualmente no te haces. Hay gente que lo hace con naturalidad y encuentra el equilibrio en ello. Es como, bueno, pues quien encuentra el equilibrio en un diseño, porque tiene ese don. Hay otras personas que se ponen una camisa de cuadros con un pantalón de rayas y se quedan tan anchos. Y hablando de pantalón de rayas, ¿qué preferimos? ¿Las rayas o los cuadros cuando hablamos de faldas? Ah, bueno, ya sé dónde vas. Si quieres que cuente cómo me casé. Quiero que cuentes cómo te casaste y qué pasó ese día y qué había debajo de esa falda. Mi boda fue curiosa, ¿eh? Es lo de poco que puedes planificar en la vida. Es que se puede planificar muy poco. Porque, bueno, decidimos mi mujer y yo casarnos y yo dije, pues hay que casarse en el pueblo de la novia. Y como sus padres vivían en Escocia, en Glasgow, dije, yo me quiero casar en Escocia. Y mi boda va a ser la bomba. Siendo de Ciudad Real, ¿no? Siendo de Ciudad Real, sí. Ciudad Real. Pues organicé un viaje con 3 años, la boda la planifiqué con 3 años de anticipación. Yo trabajaba en turismo entonces y organicé un viaje de la bomba. Y en el que le dije a mis amigos que el regalo era que viniesen a ese viaje porque era una semana. O sea, la idea era hacer una vuelta por toda Escocia y terminar en un castillo con un gaitero, llevando a mi mujer en un Jaguar
y yo vestido con mi falda escocesa, como tenía que ser. Y todo eso, claro, le dije, el regalo es que vengáis. Y claro, todo estaba planificado porque yo tenía una carrera profesional que iba a hacer. Bien, pues justo, si nos casamos en agosto, no sé si fue en mayo o algo así, vino la crisis de las escuelas de idiomas Wall Street y ahí echaron a mi mujer. Yo estaba trabajando en el portal de Castilla-La Mancha de internet, castellamancha.es, y nos echaron a todos y se lo llevaron a Toledo y nos encontramos los dos, sin un duro, con una boda en Escocia en el que el regalo iba a ser la presencia, sin sobres y sin nada. Madre de Dios, qué ruina. ¿Sabes? Estábamos acojonados. Pero bueno, luego la vida la vida te sorprende y sale bien. Y la boda fue divertida, no te puedes imaginar. ¿Tú te imaginas a todos esos escoceses que no han visto una barra libre en su vida encontrarse allí en el castillo? Bueno, eso fue glorioso. Bueno, y te casaste con falda, claro. Con falda, como Dios. Y llevaba gallumbos, digo yo, ¿no? Eso es para los flojos. Eso es para los flojos. Un escocés de verdad, del clan de los Frasers. Muy bien, muy bien. Pues qué experiencia más chula y después de esa situación que teníais, a la hora de acometerla, después de planificarlo durante 3 años y afrontarla con felicidad y con buen rollo, pues mola. Pues guay, yo creo que ha quedado respondida la pregunta de liderazgo, aunque haya saltado aquí, ¿vale? A la falda escocesa con el pantalón de cuadros, pues no quería que se olvidara retratar esa boda de la que he escuchado hablar en alguna ocasión. Y vamos a saltar a otro punto, y ya si quieres me haces la pregunta a mí para ir terminando. Comprobamos que están grabando las dos y que se está escuchando el sonido. Vale. Pues quiero que me digas, porque a mí algo que me gustó mucho de Lazarus, bueno, me gustaron muchísimas cosas, mucho. ¿Vale? También hubo profesores que tuvimos que invitarles a no participar en las siguientes ediciones porque lo que no se puede hacer es llorar a un alumno que no sea de emoción, ¿no? Entonces estas cositas sí que te las encuentras. Pero algo que me encantó fue la fucking night. Fuck up nights. Fuck up night. Dime un poco, bueno, pues ese concepto, ¿dónde lo escuchaste la primera vez? ¿Quién te lo propuso? Si lo has vuelto a utilizar, si lo ves bien que se haga de vez en cuando entre grupos frikis de emprendedores. Por ejemplo, ahora pues te conoces una formación, pues una de las cosas que se puede hacer es, venga, vamos a hacer una noche de cagadas, a ver quién cuenta aquí la cagada más gorda, ¿no? Cuéntame un poco. Eso nace de México. Eso fueron un grupo de mexicanos que estaban tomándose unos tequilas y unas margaritas, unos tequilas creo que era. Y empezaron a contarse sus fracasazos como emprendedores y dijeron, tío, esto lo tenemos que contar a más gente. Y organizaron un evento para contarlo a gente y se les llenó. Y a partir de ahí fueron haciendo y llegaron a Madrid. Y yo me enteré y dije, oye, qué chulo, yo quiero ir a esto. Y me fui, me gustó mucho. Y cogí el modelo, pagué. Sí, además que lo recuerdo porque tenía página web que era blanca y negra, que me parece que me ha venido un flash ahora luego, ¿no? Pues es como Zumba, ¿no? Sí, es como, tengo digamos, la patente del nombre del evento y si lo quieres hacer tienes que pagar un pequeño royalty y ya la puedes hacer y te lo incluyen ellos en su... Ya no paga nadie. O sea, eso lo ha copiado 40 grupos y le llaman Noches para Aprender o les ponen otro nombre y todo el mundo lo copia. Pero vamos, yo pagué por ello. Y nada, es buenísimo el modelo. Es que la gente te cuente lo que ha hecho mal, no lo que ha hecho bien. Es el que la gente te diga, no, yo he hecho esto y he ganado no sé cuantísimos millones, ojalá gane yo todos millones y está bien, es inspirador. Pero decir, yo me cogí a un inversor y me puso una cláusula que decía, si yo te admito esta valoración, pero si no haces esta facturación, pues la valoración va a ser menor y te voy a quitar un poquito más de tu empresa. Y cuando me di cuenta, resulta que yo no tenía nada de mi empresa y me habían robado la empresa sin darme cuenta por haber firmado una cláusula. Dices, ostras, eso me puede pasar a mí. Y entonces tomas nota y aprendes mucho más. Aprendes más del error, sobre todo si es en cuerpo ajeno, que no te duele, que de los grandes éxitos, que también se aprende. Pero se aprende yo creo que un poquito más del error. Me gustan mucho. Sí, porque esos errores le pueden surgir como al emprendedor ideal que estábamos describiendo antes, que está en la lista, que ha conseguido llegar a la lista Forbes, se la comen igual. O sea, le puede pasar a todo el mundo.
Entonces está muy bien fomentar esa cultura, a mí me encanta. De hecho, vamos a tener nuestra noche de cagadas, porque no nos venga aquí el grupo, la compañía, diciendo que le vamos a copiar la idea. Pues vamos a tener nuestra noche de cagadas a bueno, pues de nuestra forma, a la que también, bueno, pues estarás invitado a la hora de asistir, por lo menos asistir. Y contar la mía gorda, no hay problema. Y contar la tuya también, seguro que puedes hacerlo. Bueno, pues si quieres, hazme la pregunta que piensas hacerme y sorpréndeme, te la voy respondiendo, y ahora lanzar la pregunta para ese profesor o profesora de FOL. La pregunta para ti es, ¿tienes muy bien organizado el proyecto para el primer año? ¿Has captado mogollón de profesores, mentores, de gente que quiera colaborar y vas a triunfar? ¿Y el año que viene? Pues el año que viene, segunda edición, aplicando todas las mejoras y el mismo círculo que hemos dicho antes. Pero esa misma gente posiblemente que van a ir gratis no los vas a poder fichar porque un favor lo puedes pedir una vez, pero no todos los días. Entonces, cuando todos esos monstruos que tienes a tu alrededor ya hayas gastado la bala con ellos y de repente digan, guay Ángel, ya está bien, disfruta, y tengas que buscar más monstruos, ¿qué vas a hacer? Pues está planificado. O sea, es decir, hay presupuesto. Obviamente en la primera edición no vamos a dejar la piel. Nadie ha hablado de dinero en plan de cuánto voy a ganar, como cuando vas a buscar un curro, ¿no? Como cuando vas a ponerte un emprendimiento y vas a intercambiar tu tiempo por dinero. En este caso, casi todas las personas que van a formar parte del proyecto o bien tienen su trabajo nutricional y están iniciando un emprendimiento. Por ejemplo, uno de ellos, si finalmente me dice que sí, todavía no ha dicho que sí, está en el instituto, en bachillerato, y quiere ser bombero. Ajá. Pero él ya está ganando dinero. O sea, digamos que no depende 100% de sus padres. Sabe hablar a cámara, sabe manejar determinado material, sabe comunicar. Entonces, bueno, podría ser perfectamente un youtuber bombero en un futuro, ¿vale? Que hable pues, sobre qué es lo que hace el cuerpo de bomberos en España. Entonces, ese tipo de perfiles son muy interesantes y no están requiriendo una entrada de dinero determinada, como hablábamos antes de un presupuesto de un Lazarus, ¿no? Un Lazarus 125.000 pavazos. Vale. Pues mira, hay que hacerlo con menos. 150. Claro, 150.000. Pues fíjate, ahora mismo si tú vendes este programa en torno a los 1.400 euros, bueno, pues el alumno que quiera entrar, pues imagínate si son 250 alumnos, de ahí hay que empezar a quitar, porque este tipo de programas se lo hacen en el sector privado, muy probablemente te hagan falta closers, te hace falta generar tu embudo de ventas, ya hay un embudo que va a ser presencial, porque yo siempre digo, bueno, ¿y qué harías tú con tu negocio si no existiera Internet? ¿Qué harías si no existiera la IA? Porque ahí está un poco la base o el complemento que puedes utilizar al margen de cuando ya incluyes tecnología en ello. Entonces, hay una serie de planes de los que decíamos en Lean Startup que hacemos en nuestra oficina y que luego hay que validar con el mercado. Entonces, hay que pegarse las primeras tortas y yo me pegaré las primeras tortas en todo el proceso y ya no las estamos pegando. De hecho, estamos buscando también institución que nos acompañe y que tampoco nos restrinja mucho, como decías tú antes. O sea, no busco un fondo europeo. No quiero un fondo europeo, no quiero listas, quiero obtener la organización que consideremos nosotros oportuna para la buena marcha del proyecto, pero no más. ¿Qué va a ocurrir en la segunda edición? Pues si todo va bien, la segunda edición tendrá recursos propios o dinero para alquilar equipos, porque sabes que vamos a grabar todas las exposiciones que vamos a hacer en institutos, entonces ya contará con dinero para ser autosuficiente en vez de poner nosotros. O sea, es que la gente que va a ir a los institutos va a poner sus propios recursos si los tiene, si tiene una cámara, si tiene un trípode, si tiene focos, lo van a poner. Yo voy a dar 2 meses para quien pueda ayudar, porque no voy a estar ayudando todas esas exposiciones, yo daré algunas nada más. Entonces, esto tampoco es un programa para vivir únicamente de ello los profesores, es un complemento y yo lo que les he pedido es que esto nazca del propósito. En el momento que no se vean a gusto con lo que están haciendo y con la idea y no estén, pues no la sientan dentro y no estén, pues eso, no estén convencidos de que quieran dar, porque al fin y al cabo es un dar, o que vean que están perdiendo el tiempo, ¿vale? O no ganando dinero. De hecho, bueno, pues personas que me están ayudando, yo les he pedido 2 horas a la semana
en cuanto a organización de todo lo que es a nivel pedagógico el programa, porque hay una pedagoga detrás y no le puedo pedir más de 2 horas de subida gratuitas a la semana. Y ya es mucho. Y ya es mucho. Entonces, bueno, pues al final todo esto ya vas viendo con quién tienes que tener determinados detalles cuando todo esto vaya bien. Y cuando vaya bien, pues obviamente yo no pienso que esto sea mi única fuente de ingresos. Yo me conoces y sabes que no soy avaro, yo soy más de compartir, ¿vale? Entonces aquí se compartirá y habrá transparencia en todas las cuentas, que como pienso que se evita los malos rollos y se puede ver con qué recursos cuentas para tener ideas utilizando la inteligencia colectiva para avanzar y hacer el programa cada año un poquito mejor. Lo había pensado. Lo tengo un poco pensado, si es que he tenido buenos maestros para todas estas cosas. ¿Queda respondida tu pregunta? Queda respondida. ¿Y la pregunta al docente? Pues una pregunta la elaboro mientras la pregunto, porque va a tener un poquito de maldad. Un docente de formación y orientación laboral, ¿no? O sea, lo que se trata es de orientar a una persona para que encuentre un trabajo. Entonces la pregunta es, si fuese un emprendedor al que le voy a aconsejar, le diría, no vayas a encontrar el mercado, a lo mejor. Le diría, mira qué es lo que está haciendo el mercado. Entonces, a este profesor de FOL le diría, ¿hacia dónde vas a orientar a tus alumnos? Hacia lo que dice el mercado, es decir, que la mayoría de los puestos de trabajo están en este tipo de empresas, en la administración pública, etcétera, o hacia donde no dice el mercado, que es las empresas que se están construyendo y montar startups, que es todavía más raro que montar empresas. Y bueno, me gustaría saber la respuesta que va a hacer. Vale, pues como va a quedar grabado, se lo tramito tal cual, que siempre es lo que suelo hacer, y listo. Tendrás una respuesta. Y quizá no solamente de una, porque lo mismo lo incluyo como pregunta al resto de docentes de institutos que entreviste. Porque, bueno, tú has estado participando en programas de formación, has estado dando clase, yo te he visto dar clase, ¿vale? Lo has hecho. ¿Cómo vives eso de dar clase, de transmitir a los demás? Porque una cosa es estar dirigiendo una institución, ¿vale? Como has estado en ocasiones. Yo te he visto en tu rol de director de un pequeño equipo, que ahora es un equipo maravilloso, en la Fundación Eurocaja Rural, que siguen todas las chicas, todo el equipo que formaste y que casi paristeis entre unos cuantos. Ana Isabel López Casero era la persona de la que hablaba cuando hablábamos de liderazgo, ¿vale? Que le voy a estar tremendamente agradecido toda mi vida por las cosas que... Pues fíjate, la conocí en una situación un poco chunga de mi vida. Y si no se hubiera dado esas situaciones, por lo que hablamos antes de todo aquello, las cosas pasan porque tienen que pasar. Y si echas la vista un poquito atrás, dices, coño, esto que fue un momento que lloré y todo, yo por esto, que provoqué una crisis institucional casi yo entre mi ayuntamiento y una institución. Y fíjate, si no lo hago, no conozco a esta mujer. Sí. Y es que es maravillosa. No, pues, ¿cómo llevas tú eso de dar clase? Porque Ana igual, Ana la ves en un contexto, de directora, hablas con... Bueno, es que es un amor. La última vez que hablé con ella estaba en el aeropuerto de Tenerife, y es que no puedo decir, no tengo... O sea, no le he encontrado todavía aquel de, mira, por aquí la he pillado. No, es completa. Entonces, ¿tú qué sientes cuando estás en ese rol de docente? El rol de docente para mí es un rol de riesgo. Y eso, que me perdonen los docentes, pero para mí el riesgo es que cuando tú estás dando clase te escuchas mucho y ves la admiración o el respeto en los ojos de quien te está escuchando. Y eso tiene un riesgo brutal de que te transformes en un gilipollas. ¿Sabes? En que empieces a creerte que eres mejor de lo que eres. Y necesitas luego tocar realidad y decir, no, a ver, esto lo he preparado. ¿Sabes? Que no eres tan maravilloso como parece que eres, porque te puedes convertir en un imbécil. Y, sin embargo, engancha una barbaridad. Porque si la gente que tienes no está obligada, la gente que tienes es que quiere aprender de lo que le estás contando, es que es mágico.
es mágico porque le estás dando todo, le estás dando hasta lo más profundo que tienes, se lo estás regalando solamente para hacerle crecer. Es una acción muy, muy, muy generosa. Y claro, cuando tienes retorno, cuando lo ves en sus ojos, cuando luego te vienen a preguntar, cuando con el tiempo te buscan, es terrorífico para el ego. Puedes tener problemas de ego. Sí, es un poco comparándolo con los superhéroes, ¿no? Es una gran responsabilidad, ese gran poder, ¿no? Sobre todo si eres capaz de prepararte bien las clases, que es lo que hacen los buenos profesores, porque hay que preparar las clases. Yo he visto clases tuyas hablando de la dispersión y pues después el foco para acabar ideando, ¿no? El proceso de ideación con tus esquemas, con tus ejercicios, con tus dinámicas. Y claro, es diferente a soltar una charla como hacen todavía en nuestro país, desgraciadamente, cientos de miles de docentes. Y eso es lo que no se puede permitir. A ver, es que es mucho trabajo. O sea, si tú lo quieres preparar bien, 10 minutos por minuto. Una clase, a ver... 10 minutos por minuto, eso nunca lo había escuchado. Quizás es demasiado, ¿eh? A lo mejor puedes hacer 3 horas por hora. Para mí iría corto con 3 horas por hora. Pero con 3 horas por hora, es decir, una clase de 5 horas, dedicarle 15, lo que significa prácticamente una semana de curro. Porque claro, si las haces todas del tirón no vas a rendir. O sea, tienes que darte tiempo. Y es que es otro formato diferente a, por ejemplo, dar una charla como Sergio Fernández, que me acuerdo que la oí, no voy a decir el importe, pero fue bastante sustancioso por ir 1 hora. ¿Vale? Eso es un formato totalmente diferente, en el que puedes interactuar, pero lo primero es 1 hora, no son 5 horas como eran en Lazarus, o como puede ser alguna de las clases, con descanso, pues tener intervenciones de este tipo. No sé, pienso que hay que preparárselo y estoy contigo, en que lo que puedes provocar, el efecto que puedes provocar en los estudiantes tiene mucha responsabilidad. Por eso es tan importante y por eso quiero visibilizar a los institutos desde dentro, porque yo creo que ocurre algo. O sea, yo creo que en los institutos ocurre algo y nadie hace nada. Nadie hace nada, no digo que ocurre algo malo, ¿vale? Sino que podrían ocurrir otras cosas mejores, con un poquito de voluntad y cambiando las cosas. Entonces, si resulta que el estudiante se le hace poco o no se ve preparado del todo para esa toma de contacto con el mercado de trabajo, si resulta también que el profesor, en su mayoría de casos, si es normal, como el que lleve haciendo 20 años una misma cosa, y que encima a lo mejor no esté alineado con su propósito. Mira, al hilo de lo de la mili, yo estuve haciendo la objeción de conciencia en una residencia de ancianos. Estuve 6 meses, yendo todos los fines de semana a dar de desayunar, almorzar, comer, merendar y cenar, que no veas cómo comen, los abuelitos, que fue donde conocí a Caridad, que obviamente ya no estará viva, que era una ancianita que tenía Alzheimer y siempre recordaba sus tiempos, era gallega y en sus tiempos jóvenes. Bueno, pues ahí es donde yo vi realmente, por primera vez, o sea, que mantengo memoria sobre ello, de lo que era la vocación. Tú veías auxiliares que estaban utilizando su puesto de trabajo como un puesto de trabajo nutricional o que sencillamente pues no estaban alineadas. Su propósito, ese ikigai del que tanto se habla, no estaba alineado con lo que realmente estaba haciendo o no estaba del todo alineado o sencillamente no se veía desde fuera. Pero luego veías a personas que tenían la vocación metida en lo más dentro de su ser. Entonces eso, pues claro, se notaba. Igual que se notaba una cosa, pues se notaba la otra. Entonces, yo a lo que voy es al tema de los docentes que no tienen una vocación clara y que lo están utilizando como un salario nutricional. Como tú muy bien has dicho hace un momento, están haciendo un poco de daño a la sociedad. Entonces, no es cuestión de dar lecciones, no es cuestión de que la gente deje un puesto de trabajo fijo que le ha costado muchísimo aprobar una oposición porque resulta que es que no me llena. Para hacer eso hay que ser muy valiente y para reflexionar como tú estás reflexionando en cuanto a que un gran poder requiere una gran responsabilidad, por decirlo en entorno marveliano, ¿vale? También hay que ser empático, ¿eh? Sí. Hay que ponerse en su piel y por qué una persona con motivación la ha llegado a perder. Que las cosas cuando se ven desde dentro, ver las cosas desde fuera es más sencillo. Claro, sí, yo te entiendo. Yo no me atrevería a juzgar el por qué en un instituto hay profesores que repiten la misma lección
todos los días y no la preparan más. No lo sé. Hasta Claro. que no me metiese en su piel y supiese el por qué hace eso. Pues eso es lo que yo pretendo averiguar. Yo tampoco pretendo juzgar como tal, sino lo que pretendo es entender. O sea, yo he sido trabajador público, tú eres trabajador público ahora, eres empleado público. Despedible, pero... Bueno, pues igual que, pues eso, pero personal público. De estar dentro, no eres funcionario, pero es personal público a día de hoy. Sabes un poco lo que hay. Tú tienes algo de libertad, como puede crearse cualquier docente, como se ha creado Pablo, para que no pueda haber tantos Pablos. Personas que llegan un poco más allá del deber, es complicado, ¿no? Es complicado. Es como yo explico a alguna gente que me dice, bueno, ¿y tú esto de las entrevistas por qué lo has empezado? Bueno, hay un motivo, ya te he explicado el motivo, pero al final yo podía estar, o tú podías estar, en vez de escuchándome aquí, hablando con esta mesa camilla tan chuli, entre medias de los dos, pues yo podría estar de caza, o podríamos estar jugando al pádel, o podríamos estar haciendo cualquier tipo de actividades, pero al final, si yo quiero iniciar bolas de nieve, que es lo que a ti te ha encantado toda la vida, si quieres empezar esas pequeñas bolas de nieve para que rueden solas, bueno, pues tengo que aportar algo a la sociedad, y mi forma de aportar es visibilizando qué es lo que está ocurriendo, no juzgando, visibilizando qué es lo que está ocurriendo en nuestras aulas. ¿Por qué tenemos alumnos que no están, dicen que no están algunos de ellos, según la especialidad, preparados para? Todo esto va a salir dentro de poco en entrevistas, porque tenemos a docentes que intentan hacer cosas un poco fuera de la monotonía para salir de su monotonía. Bueno, pues, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué no hay interconexión entre institutos? Porque las cosas buenas que hace uno o las ideas que tiene uno no se pueden poner en común entre otros. ¿Por qué no se pueden unir institutos para hacer cosas en común? ¿Por qué no se puede aprovechar la inteligencia colectiva como se aprovecha en pequeños proyectos europeos? Cuando Pablo trabaja con un proyecto, trabaja con un instituto de La Rioja, otro instituto de Canarias, otro instituto de Málaga, una empresa externa de tal, y luego está el Fondo Europeo y la institución detrás, si puede ser, para que le dé empaque un poco a todo y también arrime el hombro en lo que pueda, pues fenomenal. Entonces, estas cosas las puede hacer cualquiera, pero hay que tener voluntad y también hay que saber. O sea, hay palancas, sabéis que las palancas están por algo en la física, ¿no? Bueno, pues estas personas, si solamente se les diera, si en vez de darle, mejor dicho, solamente espacio en escuelas regionales de formación, donde van los docentes que quieren ganar un poquito más de puntos, ¿vale? O sencillamente formarse, no vamos a pensar mal, ¿vale? Sencillamente aprender de alguien que lo conocen y que piensan que les puede enseñar cosas nuevas dentro del sistema. Pues si en vez de solamente hacer eso, generáramos otros espacios en los que este tipo de experiencias se pongan en común, y eso no es cosa del sector privado solo. Ahí sí que estamos hablando de administración pública. A ver, yo estoy ahondando en todo esto porque sé que con muy poquito, con las mismas piezas del puzzle, no hace falta traer más piezas en el puzzle. Con muy poquito más se pueden hacer las cosas de manera diferente. Pero hay que echar a andar bolitas de nieve. No sé qué te ha parecido la reflexión, si es muy cursi o no. Como tú eres tan machote algunas veces. Es que no sé, es que no terminas de encajarte el mensaje o qué. El mensaje está súper bien. Lo que hay que ver es si es ejecutable o no. Y el saber si es ejecutable hasta que no te metes dentro no lo sabes. Es decir, cuando yo llegué mi primer día al INPEF, yo llegué pensando que todo se podía. Y hasta puse un tablero de Scrum en mi despacho para que trabajásemos en el equipo. Y me llevé un bofetón tremendo cuando lo tuve que quitar justo después de la reunión, porque la realidad que había dentro me impedía hacer ese tipo de acciones. Entonces a lo mejor puedes ir con una idea brutal de compartir, pero lo que te encuentras una vez que estás dentro del instituto te impide esa compartición, o no lo sé, porque no he estado dentro. Como no he estado dentro, no puedo juzgar. Entonces, me parece bien que haya ideas que son ideas que habría que testar estando dentro. Y ojalá, ojalá el sistema educativo, y no solamente el sistema educativo formal, sino que el informal mejorase. Es decir, que mejorásemos todos como sociedad, que el ejemplo que demos tú y yo cuando salgamos de aquí y vayamos a la calle, eduque, sirva para que la gente sea mejor, que si alguien fuma un cigarro,
que no lo tire al suelo, ¿sabes? Porque es muy evidente que tirar una bolsa de plástico al suelo es horroroso, pero sin embargo con los cigarros parece que no es horroroso y la gente los tira al suelo. Pues si conseguimos con nuestros comportamientos no hacerlo, vamos a educar como padres. Si no malcrías a tus hijos y no los consientes como se consiente, o cuando venga un profesor no vas a pelear con el profesor, sino que dices, vamos a ver qué ha pasado ahí y a lo mejor la culpa es de mi hijo. O sea, que nunca sea la culpa de otros, sino que a lo mejor tenemos que asumir nuestras culpas y no echarle la culpa al gobierno, al Estado, a los profesores. A lo mejor tenemos culpa nosotros. Si conseguimos cambiar toda la educación, no solamente esa, tendremos un mundo mucho mejor. Pero vamos a empezar por lo que nosotros podemos hacer, en vez de buscar las culpas en otros. Claro, no, sí, sencillamente yo estoy buscando información. Estoy buscando información porque necesito tener esa información. Yo no he estado en un ámbito académico como docente durante un largo periodo de mi vida ni durante un corto periodo de mi vida. Me he relacionado sencillamente con ello. Entonces, lo que ahora mismo siento es ganas de saber. Sí, eso es bueno. Entonces, por eso estoy entrevistando, entrevistas en profundidad, que también lo aprendí en un sitio maravilloso, ¿vale? Y estoy lanzando igualmente encuestas. Entonces, todo esto, lo que estoy intentando es validar si la idea que yo tengo realmente la va a aceptar el mercado y la va a querer. Porque se supone que un estudiante cuando estudia un ciclo, y más un ciclo, no tanto bachillerato, que estoy esperando cumplir los 16 años, o estudio un ciclo que estoy esperando a cumplir los 16 años para trabajar con mi padre, que no tiene nada que ver con el ciclo. Pero me hago un ciclo por si acaso. ¿Quién va a pagar, el estudiante o el padre? Probablemente el padre. ¿Has entrevistado a padres? He entrevistado a padres. ¿Has entrevistado a chicos? He entrevistado a chicos también. Entonces tengo una entrevista de Andrea, que es mi alumna de prácticas, y ahora me va a conseguir otras alumnas. Y vamos a empezar a poner en marcha entre ellos entrevistas, entre alumnos. Entrevistas entre alumnos, a ver hasta dónde llega esa bolita de nieve. O sea, yo estoy entrevistando activamente a alumnos, pero entre ellos voy a promover y a plantear, no sé si me van a decir que sí o que no, que se entrevisten con determinadas preguntas. Prueba que no sean de su misma clase instituto, que sean con otros alumnos desconocidos. Sí. Para que no haya sesgo. Te lo compro. Entonces, el punto en el que estoy es en ese, es en validar la idea. O sea, yo sé, y todo el mundo sabe, y con los alumnos que he hablado y con los profesores que he hablado, lo poco que llevo de investigación, por así decirlo, esa parte que hacen bueno, pues todo, que debe hacer todo emprendedor, las cosas apuntan a que sí, a que falta algo, a que faltan herramientas, como habla Pablo, para echar en esa mochila, a que también una realidad con la que me he encontrado es que la FP de hoy sigue siendo igual que la de antes en cuanto a que hay gente que estudia FP porque su familia no puede pagarle una carrera. Y en vez de hacer un bachillerato, que a lo mejor le va a llevar a un callejón sin salida, si no vas a estudiar una carrera universitaria, mira, hazte mejor un FP. Pero claro, yo estoy hablando de un coste, ¿vale? Como hemos mencionado antes, que no es 1.000 euros cada año de matrícula, más si se desplaza a vivir fuera de tu población, prepara otros 1.000 euros al mes, o 600, o de 500 a 1.000 euros al mes, depende de cómo viva tu hijo o tu hija, para que estudie una carrera universitaria durante 5 años, ¿vale? Entonces, claro, aquí estamos hablando de estudiantes que hacen esto porque en 4 años, ciclo de grado medio y ciclo de grado superior, ¿vale? En 4 años van a estar ya en contacto con el mercado de trabajo. Entonces necesitan, es como te he dicho antes, tú a quién contratarías, que lo mismo, te voy a hacer la pregunta, lo mismo me sorprende la respuesta. ¿Tú a quién contratarías antes? ¿A un administrativo que conoce perfectamente pues, toda la formación reglada y todo lo que tiene que conocer en cuanto a facturación, contabilidad, cómo se debe mover una empresa? ¿O a ese mismo administrativo, ¿vale? Calcao, que dices, no sé a cuál elegir, ¿vale? Si paráramos aquí la conversación, pero la continúo. O a un administrativo que tiene conocimientos de marketing digital, porque un administrativo en FOL no da marketing digital, quien estudia publicidad sí da marketing digital. Un administrativo que ha empezado a escuchar y se ha empezado a poner un poco en el camino del crecimiento, desarrollo personal. Alguien que ha visto, se ha puesto las gafas, ¿vale? Se ha puesto las gafas de lo que supone generar una marca personal. Tú trabajas tu propia marca personal. Ana trabaja su propia marca personal. Mucha gente, de manera implícita, aunque no tengáis que estáis en determinado punto o determinada, digamos, puesto de trabajo, habéis ido trabajando vuestra marca personal. Entonces, a lo que voy es,
Si tú tienes un administrativo que al final te va a saber hasta generar contenido para vender tu producto o servicio, ese que tú no eres capaz de vender online, porque te impide, porque tienes bloqueos a la hora de hablar a cámara o de explicar desde la honestidad y la transparencia de las cosas, ¿a quién vas a coger antes? Vale. Esa respuesta es muy fácil. O sea, en las empresas españolas, bueno, en todas las empresas del mundo, se contrata por aptitud con P y se despide por actitud con C. Yo lo prefiero al revés. O sea, yo contrataría al que mejor actitud tenga. Me da igual lo que sepa, si la actitud se la va a aprender. Si, de hecho, la mayoría de las veces acabas trabajando en cosas que no son exactamente igual que como te las has enseñado, sino que tienes que aprender sobre la marcha en el trabajo. Me da igual las cosas que sepa, lo que quiero es que tenga actitud. Y si miro los dos, y te digo de verdad que no me importa lo que haya estudiado uno o el otro, pero si veo que ese segundo que me has puesto ha tenido un interés adicional en hacer las cosas de forma distinta, ha sido él proactivamente el que ha buscado este curso, no que se lo han puesto en el colegio, etcétera. Diría, este parece que tiene mejor actitud. Y si luego en la entrevista veo que tiene su cosita, pues ese. Pues eso es lo que me está respondiendo un poco todo el mundo. Y al hilo de la fotografía que te he dicho antes, de las pymes, las pequeñas pymes, las microempresas, no pymes, las microempresas, que no pueden contratar demasiados perfiles o no pueden gastar dinero en agencias externas o en servicios externos. Hablamos de marketing, como podemos hablar de otra cosa, que no sea el agua, en el caso de una clínica estética, o el agua fundamental, o que no sean las toallas, ¿no? Que no falten los productos, eso no puede faltar. Entonces, si tú ahí realmente te ves con esa merma, si te viene un FP superarmado, un administrativo superarmado, que es lo que yo digo, pues al final, y con propósito, que es la actitud de la que hablabas, al fin y al cabo, el propósito es actitud, estar centrado y estar alineado con lo que tú quieres, en lo que tú quieres trabajar, y encima que puedas dar más de lo que se te pide, para el puesto de trabajo en el que se contrata, que puedes darlo o no, porque en algunas empresas todavía estoy convencido de que ir con esa actitud, como has dicho tú, puede ser negativo. O sea, como digas algo más de lo que debes de decir, va a ser negativo en vez de positivo, en algunos casos. ¿Cómo ves tú eso? ¿Tú crees que existen todavía empresas en plan de todo más tipo masónico, todo muy ordeno y mando, no pienses? A mí me han llegado a decir, que ya lo he dicho en alguna entrevista, que la persona que me lo dijo pues dirá, mira, otra vez lo está diciendo. Me llegaron a decir que no piense, que ejecute. No pienses, ejecuta. Pues eso seguramente habría que pensar por qué te lo dijo. Claro. Y... Porque si pienso me puedo equivocar. Si ejecuto, se equivocan otros. A lo mejor había que mirar qué había pasado durante todo el año anterior para que te diga eso. También. O sea, a lo mejor le estaba bombardeando con cosas cada 5 minutos. Cada poco tiempo. Y a lo mejor le estaba volviendo loco y dijo, mira, déjame. Ejecuta. No lo sé. Habría que verlo. Sí que hay matadores de ideas. O sea, en cada reunión siempre hay alguien que cuando tú traes una idea loca, en vez de decirte, hombre, fenomenal, ¿y qué más? ¿Y cómo lo podemos usar? Lo que te dice, esto es imposible. Sí, hay matadores de ideas en todos sitios. Bueno, hay que lidiar con ellos y efectivamente hay trabajos que son mejores y trabajos que son peores. Y lo que comentabas al inicio, antes de esta pregunta, que me ibas dirigiendo a que te contestase sobre si quería una navaja suiza, si una pyme querría a un nuevo trabajador que además de saber para lo que le contrata, sabe de otras cosas, pues claro, lógico. Claro, lo va a querer. Y eso lo mismo pasa, por ejemplo, últimamente en alumnos, que es lo que más valoro. Pues mira, ahora el curso de Sergio Beguería ya está no me acuerdo cómo se llama esta plataforma, pues igual que de estas que te ponen Netflix gratis y te copian todos los cursos. Ya está por 150 euros. ¿Vale? Es una formación que cuesta 1.800 euros. Pero que para mí los 1.800 euros... Depende del volumen. ¿Es online? Sí, es online, con 2 sesiones presenciales. Pero lo que más valoro de esa formación, lo que me llevo, es la practicidad y el acompañamiento de los mentores y sobre todo la comunidad que se ha generado en la edición. O sea, para mí lo más importante de Lazarus, aparte de los profesores, como tú has dicho,
de quien pongas de coordinador, de quien para las ideas, de quien se equivoque o quien acierte, son los Lázaros. La comunidad, brutal. La comunidad, bueno, ¿cuántos respondieron a tu post de LinkedIn? Brutal. Eso es lo que yo quiero conseguir. Y así conseguirás, yendo al inicio de la entrevista, que tu círculo de influencia sea más grande y que estos, si luego llegan lejos, porque los coges pequeñitos, llegan lejos y mantienen los valores y las ideas, cambiemos el mundo, poquito a poquito. Así que, enhorabuena. Bolitas de nieve. Pues con esta palabra y esta reflexión yo creo que vamos a dar por zanjada la entrevista. ¿Te has encontrado cómodo? Mucho. Pues a mí lo que más me ha gustado que haya sido en esta casa, que ojalá se venda pronto, pero nos quedará para toda la vida de recuerdo la entrevista. Y me alegro mucho de haber pasado este rato contigo, porque aunque tengamos esa cámara delante, mira, he aprendido cosas que no conocía de ti, así que espero poderte entrevistar un poquito más adelante de nuevo, ya como colaborador oficial de fuera del sistema, que a ver qué dice el Ayuntamiento de Ciudad Real, que no creo que ponga ningún tipo de pegas. Muchas gracias, Vicente. Un placer.